¿Cómo están? Esperamos que estén bien. Les damos la bienvenida a la clase de hoy. Hoy vamos a abordar el tema de los turnos de habla. Bien, para abordar este tema, lo que nosotros les proponemos es ver un video, un fragmento del programa Intratables que se emite por el Canal América. Y ustedes van a ver que hay un conductor y varios panelistas que están distribuidos en el estudio de grabación, ¿sí? Traten de prestar atención y después nosotros les vamos a hacer algunas preguntas sobre el video. El comunicado Último momento, a ver, ¿qué tenemos nuevo? ANSES ratifica la resolución del Banco Central que recién nos leía Gustavo Gravia, que relativizaba Palazzo. Dice lo siguiente: no lo relativiza. Ampliación de horario bancario. Claro. Los bancos atenderán únicamente a jubilados y pensionados, lo que recién decíamos, si tiene que hacer otro trámite no vaya, y abrirán en su horario habitual, agregándose 2 horas más atención al cierre. Es decir, para Capital. Atienden a puertas no, pero para no, Ernestina, dejá la información, por favor. Es cierto lo que Dejemos dice, terminar a alguien cuando hay información, por favor. Es cierto lo que dice Ernestina respecto de que el bancario está dentro de los bancos, pero a la gente no le importa, a la gente no le importa 3 pepinos si está dentro del banco, el bancario y el sindicato. Estamos hablando para la gente. Extra. A la gente lo que le importa es que la atiendan por la ventanilla. Por Entonces, supuesto. de 10 a 17 se amplían 2 horas y en el interior del país, en lugar de ser de 8 a 13, será de 8 a 15. Nos importa 3 pepinos si los bancarios traban adentro del banco, si Palazzo. Ampliación de horario bancario. Sí, Ernestina, ampliaron el horario para la gente, Ernestina. Ernestina, a ver, por favor, no podemos hablar, Ernestina. Por favor, dejalo hablar a todo el mundo. A ver, los bancos trabajan de 10 a 15, mañana trabajan de 10 a 17 y tenemos que informar que hay 2 horas de diferencia. ¿Querés que no lo contemos? Por favor, dejen hablar. Los bancos bueno, es imposible, ¿no? Bueno. Ernestina, los bancos trabajan de 10 a 15 y mañana de 10 a 17, ¿no te das cuenta la diferencia? Y si es lo que te está explicando Débora, es al público que le estamos hablando. Bueno, chicos, ya vimos el video y ahora vamos a ver unas preguntas, ¿sí? Para poder profundizar en el tema, ¿sí? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿ustedes pudieron advertir cuál era el tema de que se quería transmitir? ¿Se entendió claramente o hubo confusiones? ¿Cómo lo entendieron? Por otro lado, les pregunto en cuanto a los tonos de voz de los participantes. ¿Ustedes notaron que hablaban todos tranquilos, serenos, en un tono de voz bajo? ¿O había personas que por ahí gritaron o subieron el tono de voz, hablaban fuerte? ¿Qué notaron ustedes? También en relación con los tonos de voz, podemos ver qué gestos hacen los participantes. ¿Mueven las manos, la cabeza o están quietos y no se mueven cuando hablan? También podemos preguntarnos qué hace el conductor cuando ve que se genera esta situación tensa entre las panelistas, ¿sí? Cuando se confunde la información, una dice que sí, la otra dice que no. ¿Qué rol, qué actitud tiene él, qué hace? Y por último, también podemos preguntarnos qué hacen los demás panelistas. Porque en el video se ve que hay varios panelistas distribuidos en el espacio, pero no sé si hablan todos. ¿Hablan pocos? ¿Hablan 2? ¿Hablan todos? ¿Ustedes qué notaron? Bueno, esas son las preguntas que vamos a hacer para profundizar en el tema, ¿sí? Bueno, chicos, después de haber podido escuchar sus respuestas, vamos a ver qué es lo que dice la teoría al respecto. En toda conversación se puede advertir cierto grado de indefinición o imprevisibilidad. Esto genera como consecuencia que quienes participan en la conversación realicen improvisaciones. Sin embargo, aunque en la conversación existe este cierto grado de indefinición, eso no significa que no se produzcan algunos juegos de poder o que se pugne por el espacio discursivo, como claramente se puede observar en el video. Una vez iniciada la conversación se produce una negociación entre los que hablan. ¿Qué se negocia? Bueno, se puede negociar el tema, el tono, los papeles. Bien, hay 2 maneras en las que se rigen los turnos de habla. Estas son,
la heteroselección y la autoselección. En primer lugar, la heteroselección ocurre cuando quien está hablando selecciona al próximo hablante, como se puede observar en la siguiente imagen. Esto generalmente sucede en la escuela, es lo más conocido, porque quien tiene la palabra, es decir, el profesor, selecciona a quien puede continuar hablando. El otro mecanismo por el que se rigen los turnos de hablas es el de la autoselección. Esto sucede cuando una persona toma la palabra, dentro de la conversación, toma la palabra sin haber sido seleccionada previamente, como se observa en la imagen. Generalmente sucede cuando nos encontramos quizás en una ronda de amigos y tomamos la palabra en el momento en el que lo deseamos. Bien, entonces, los dos mecanismos por los que se rigen los turnos de habla son la heteroselección y la autoselección. Ahora lo que vamos a ver son los LAT, ¿sí? ¿Qué son los LAT? Son los lugares apropiados para la transición. Es importante que ustedes y los hablantes, los interlocutores, lo sepan reconocer porque de esta manera se evitan confusiones y malos entendidos. Por ejemplo, ¿cómo los podemos reconocer? Bueno, a través de un gesto, como vimos en la imagen que vimos anteriormente, donde un profe señala al alumno que va a seguir hablando. Puede ser a través de una mirada, a través de una pausa, una pregunta, o si el tono de voz de la persona que está hablando desciende, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la teoría explicada, lo que vamos a hacer ahora es ver de nuevo el video y después vamos a hacer algunas otras preguntas para profundizar en el tema. El comunicado último momento, a ver, ¿qué tenemos nuevo? ANSES ratifica la resolución del Banco Central que recién nos leía Gustavo Gravia, que relativizaba Palazzo. Dice lo siguiente: no lo relativiza. Ampliación de horario bancario. Claro. Los bancos atenderán únicamente a jubilados y pensionados, lo que recién decíamos, si tiene que hacer otro trámite no vaya, y abrirán en su horario habitual, agregándose 2 horas más atención al cierre. Es decir, para Capital. Atienden a puertas pero para no, Ernestina, dejá la información, por favor. Es cierto lo que Dejemos dice, terminar a alguien cuando hay información, por favor. Es cierto lo que dice Ernestina respecto de que el bancario está dentro de los bancos, pero a la gente no le importa, a la gente no le importa 3 pepinos si está dentro del banco, el bancario y el sindicato. Estamos hablando para la gente. Extra. A la gente lo que le importa es que la atiendan por la ventanilla. Por Entonces, supuesto. de 10 a 17 se amplían 2 horas y en el interior del país, en lugar de ser de 8 a 13, será de 8 a 15. Nos importa 3 pepinos si los bancarios trabajan adentro del banco, si Palazzo. Ampliación de horario bancario. Sí, Ernestina, ampliaron el horario para la gente, Ernestina. Ernestina, a ver, por favor, no podemos hablar, Ernestina. Por favor, dejalo hablar a todo el mundo. A ver, los bancos trabajan de 10 a 15, mañana trabajan de 10 a 17 y tenemos que informar que hay 2 horas de diferencia. ¿Querés que no lo contemos? Por favor, dejen hablar. Los bancos bueno, es imposible, ¿no? Bueno. Ernestina, los bancos trabajan de 10 a 15 y mañana de 10 a 17, ¿no te das cuenta la diferencia? Y si es lo que te está explicando Débora, es al público que le estamos hablando. Chicos, ahora que hemos podido ver el video nuevamente, vamos a tener en cuenta la teoría que explicamos recién para poder nombrar con los términos específicos lo que sucede allí en el video. Bien, algunas preguntas que podemos hacernos para profundizar en el tema es, por ejemplo, ¿quién es la persona que está encargada de la heteroselección en el video? También podemos preguntarnos si la persona que utiliza la autoselección lo hace varias veces, lo hace una sola vez, ¿sí? Y también podemos preguntarnos qué efectos tiene en la conversación el hecho de que los lugares apropiados para la transición no se respeten y no se cumplan, ¿sí? Muy bien, también podemos preguntar si ustedes pudieron reconocer algún lugar apropiado para la transición, también si pudieron notar una pugna por el espacio discursivo y finalmente pensar en qué tendría que haber hecho quien tomó la palabra sin haber sido seleccionada. Esas serían más o menos las preguntas que queremos responder con ustedes. Bueno chicos, a modo de cierre lo que podemos decir es que en esta clase aprendimos
a partir de un video cuáles son los mecanismos de intercambio, ¿sí? Por un lado la heteroselección y por otro lado la autoselección. Bien, y también hemos podido aprender cuáles son los lugares apropiados para la transición, que es fundamental que todos los hablantes los conozcamos para poder evitar confusiones. Así que bueno, con esto damos por finalizada la clase.